Soy una mujer alegre, amorosa y comprometida. Mamá de Valerie de 16 años y de Israel de 26. Soy life coach desde hace 5 años y llevo 30 años estudiando mentor personal, ventas y espiritualidad, que son los temas que más me han apasionado. Llevo recientemente casi 3 años de tomar cursos de marketing digital, inteligencia artificial y veo que lo más difícil es empezar. Mi historia es prácticamente, quería empezar a grabar desde hace 16 años, la edad de mi hija, y me tardé todo este tiempo por el síndrome del impostor, por querer ser perfeccionista, que es una gran tontería el no empezar, el estarme criticando, juzgando que si soy demasiado expresiva, que si el TDA, que si soy demasiado sensible, o que si los fondos, o que si mi cabello, o que si el sobrepeso, o infinidad de cosas que siempre va a haber pretextos para no empezar. Y la procrastinación es lo peor para ya empezar una marca personal, para ya empezar con un sueño, una meta, que puede iniciar simplemente empezando a grabar videos, ya sea de Instagram. En mi caso, lo que siempre me ha encantado o le he querido dar prioridad ha sido mi marca personal en YouTube. Primero que nada, estuve 6 años apoyando la carrera de mi hija, que es actriz profesional. Desde los 7 años, bueno, desde los 6 empezó a grabar comerciales, grabó 26 comerciales, le fue increíblemente bien. Su primer año grabó 16 comerciales y empezó en muy padres, Imagen Televisión, en una serie de 5 meses que sus maestros prácticamente fueron el personaje que interpretaba el papá de Regis, o de Regina, fue Héctor Suárez Gómez. Y él fue un gran maestro para mi hija. Betty Monroe también, que trataban de enseñarle a cómo llorar y cosas que en un principio eran difíciles, realmente un gran mensaje que todos aportaron muchísimo, los directores fueron increíbles, los actores, siempre fue un trato, pues una niña muy, muy tierna, muy cariñosa a sus 7 años. Dulce María, que también fue un wow con ella, de tratarla con mucha ternura y mucha dulzura. Y ella a esa edad, pues súper extrovertida y súper cariñosa, y ay, sigan a Dulce. Y bueno, en fin, esa serie que duró 5 meses fue un gran aprendizaje para mi hija y para mí, porque para mí yo desde niña quería ser actriz y solamente en los llamados y acompañando a mi hija me di cuenta que eso no tiene nada que ver conmigo, es una profesión sumamente compleja y bien dicen, a los actores les pagan por esperar. En lo que se cambian las cámaras para las tomas o le toca a tu personaje jugar o en este caso actuar, es una espera. Estás esperando en un camper que te llegue la Second Second o el Second Second y que te avise y te diga ya, ya te toca. Y esa espera es lo complicado, ¿no? Por eso he visto a algunos actores eh, como Iván que se ponía a dibujar y eso me parece algo fantástico. Eh, Algunos se ponen a trabajar, bueno, en el caso de las mamás que se llevaban su computadora y se ponen a trabajar, mi trabajo era realmente estar con Valeria al 100%, estarla cuidando, y yo no podía tener otro trabajo. De hecho, yo trabajaba en venta de autos y en un año no me fue bien. El mejor mes vendí 3 autos, gané casi $900 aproximadamente, que fue mi mejor mes. Entonces una amiga me dijo, Heidi bien linda, me dijo, oye, a tu hija de 5 años, a tu hija le encanta que le estés tomando fotografías, ¿por qué no la llevas a hacer comerciales? Pero vivía en Atizapán, o sea lejos de la zona de los castings. Y dije, a llevarla hasta la Colonia del Valle o hasta el Narvarte o de aquel lado, pues es 1 hora y fracción de ida y 2 horas de regreso y hora pico, ¿no? Dije, está pesado, pero pues lo consulté y realmente dije, bueno, si no hay ese riesgo de que caiga o que pueda caer ella o yo en que me importe más las cosas materiales que la salud mental o física de mi hija, pues adelante, ¿no? Esto, la consulta fue a través de cartas, porque en ese momento, pues eran las opciones que yo veía viables para tomar consejo. Mi mamá tenía poco de haber fallecido, entonces yo estaba muy, muy, muy triste, muy deprimida y muy caída. Me acababa de enterar también que me diagnosticaron hipotiroidismo, que era algo que en su momento yo dije, ay, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Voy a tener que depender de pastillas toda mi vida. En fin, bueno, empecé a llevar a mi hija y fueron 6 años estar en constante casting, callback, prueba de vestuario, firma de contrato, los llamados, en fin, todo eso
Fue muy gratificante, por supuesto, cada vez que yo veía en un comercial o en un llamado para serie o para película a mi hija, era que me dolían los cachetes de estarla viendo y la emoción de ver cómo disfrutaba, porque hasta la fecha no hay algo que disfrute y que ame más que la actuación, ¿no? Y es feliz actuando. De hecho, como su papá es ausente por decisión mía, no tiene sus apellidos hasta la fecha, y como que ella proyectaba mucho esa necesidad o esa carencia de una figura paterna a través de los papás, ¿no? Y también tenía muchísimas mamás, tanto en los comerciales como en las series, películas, en fin. Le fue muy bien, pero yo no me sentía cómoda con ciertas proyecciones de otras personas que me decían, es que la que trabaja es ella, la que tiene que llevar el dinero a casa eres tú, la que tiene que llevar el barco eres tú, no ella. Y ella es una niña y ella debería estar solo jugando, no actuando. Y me fui al otro extremo de irnos a vivir a Yautepec, Morelos, a unas casas pequeñas pero con alberca y árboles y un lugar, un paraíso, un lugar precioso donde yo salía a caminar y me encantaba. Pero ella extrañó tanto la actuación y caí fuerte porque tuve una denuncia de violencia y maltrato infantil a mi hija. Y que, de hecho, voy a hacer un paréntesis, cuando llegó la trabajadora y me dijo a qué iba, yo me ataqué de la risa. Bueno, sí soy muy simple, soy muy alegre, como también puedo ser muy intensa o muy de enojarme, ¿no? Pero en ese momento me reí tanto y le cerré la puerta. Dije, ¿quién me estará haciendo esta broma? Porque con Valerie siempre fui muy permisiva y muy, pues lo que quieras, ¿no? Porque ha sido bueno, era una niña, porque ahora es una adolescente, pero era una niña muy cariñosa, muy tranquila, muy juguetona, pero hasta me dio gusto una vez que hizo una travesura. Se supone que en realidad fue otro niño el que abrió algo y estaba ahí Valerie y le echaron la culpa. Y yo, ay, casi celebrando su primer travesura, ¿no? Porque siempre demasiado apegada a sus reglas de puedo jugar, pero con estos límites para que mi mamá no se enoje o para que mi mamá no tenga, yo no ser un problema para mi mamá, porque pues también venía de años de ver cómo mi hijo, que era adolescente, sí me causaba mucho estrés y pues siempre ha sido mi gran maestro desde los 5 años, mi hijo Israel, de caer en drogas, de robarme, robarle a otras personas, en fin, y de decirle a ella, oye, me voy a ir a Guadalajara o me voy a ir acá, pero no le vayas a decir a mi mamá hasta después de tanto tiempo. Entonces le generaba mucho estrés a ella el ser cómplice y también el querer ser buena hermana, pero ser buena hija, y eso le generaba estrés, pero siempre fue como me dijo mi suegra o mi ex suegra, la abuelita de mi hijo, me dijo, es que Dios te compensó con Valerie por todas las cosas que te ha hecho tu hijo. Y sí, ella ha sido pues mi oasis de amor, ¿no? Así como mi gran maestro Israel. En su momento los dos lo son. Yo siento que por eso ella trataba siempre de portarse bien. De hecho, desde la guardería que entró a los 4 meses de nacida, siempre decían, Valerie, yo me acuerdo cuando tenía un año que llegué y pregunté, le dije, oigan, ¿qué hacen cuando Valerie hace berrinche o se pone a llorar? ¿Valerie? ¿Qué hacemos cuando Valerie llora o hace berrinches? No, pues Valerie es la mejor portada. O sea, jamás, para nada, siempre. Y yo, ay, pero conmigo sí, pues sí, conmigo porque soy su mamá, ¿no? Y lloraba y pues yo la consentía y era pues muy permisiva y de tenerle mucha paciencia y todo lo que no tuve con mi hijo, ¿no? Porque hay una diferencia entre ellos de 10 años y fue muy marcado en la forma de educar a mis hijos. Cometí infinidad de errores con mi hijo, le pegaba, que evidentemente lo pensé y dije, bueno, ok, lo que le hice a mi hijo lo estoy pagando ahora con esta denuncia falsa y anónima y que afectó mucho la carrera de mi hija, o sea, 3 años estancó su carrera y le dolió muchísimo a ella y todo por no cuidar más mis amistades, no ser más selectiva con las amistades, el querer tener una relación con una amiga que en realidad era la mamá de los hijos de un ex. Entonces, bueno, obviamente las cosas no se llevan así, estando allá en Morelos. Entonces, hoy en día ya puedo decir que ese tema está cerrado, ya me entregaron el expediente, ya todo está bien, pero sí fue tocar fondo, porque además tenía